Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Molina Garnica y el día de hoy vamos a platicar de un tema que le pega fuerte a muchísimos negocios en México. Las pérdidas que se generan cuando no calculamos bien nuestros costos. No se preocupen, no vamos a entrar en tecnicismos complicados. Aquí la idea es que salgamos con ejemplos sencillos, claros y sobre todo con herramientas prácticas que puedan aplicar desde ya en sus negocios. Sean todos bienvenidos y comencemos. Si hablamos de las primero que nada, tenemos que la mayoría de las micros, pequeñas y medianas empresas mexicanas realizan ventas día tras día, siendo uno de los más grandes agentes económicos del país. De eso no tenemos duda alguna. El flujo de clientes es constante, el negocio parece funcionar, pero al final del mes surge una pregunta inquietante que mantiene despiertos a muchísimos empresarios y emprendedores. La pregunta es, ¿por qué a veces se vende mucho y no queda nada? Quizá les suene familiar, trabajamos duro, vendemos mucho, pero al final del mes el dinero simplemente no alcanza. Y nos preguntamos, ¿en qué momento se fue todo lo que vendimos? La realidad es que muchas veces no es mala suerte ni falta de clientes, sino un problema más básico. Desconocemos si realmente estamos obteniendo ganancias por cada venta que tenemos al día. Eso es justo lo que vamos a tratar el día de hoy. El objetivo aquí es que se lleven cuatro cosas muy concretas. Uno, entender qué realmente son los costos. Dos, identificar los errores más comunes al calcularlo. Tres, conocer las consecuencias de no hacerlo bien. Y cuatro, ver estrategias sencillas para calcularlos mejor y que su negocio no pierda dinero. Comprenderemos los diferentes elementos que pueden englobar lo que es el costo real de tu producto o servicio en caso de que no vendas un objeto en concreto, más allá del precio de la materia prima, que es uno de los grandes errores que cometemos al iniciar un emprendimiento. También la identificación de los errores más comunes nos puede ayudar para evitarlos o reconocerlos dentro de nuestro negocio, dado que podemos dar un paso en falso y no darnos cuenta de ello. También conocer las consecuencias de esto es muy importante porque me anticipo a algo que puede llegar a suceder y podemos evitarlo. Así disminuyendo el posible impacto que tenga esto dentro de nuestro negocio, recordando que nuestro negocio no es solamente vender, sino que tenemos trabajadores, proveedores que dependen o gran parte de nuestro ingreso se reparte entre ellos para que ellos puedan subsistir. Y sobre todo la aplicación de estrategias prácticas. La intención es que ustedes se lleven algo en concreto que les pueda servir para aplicarlo, quizás no el día de mañana, pero sí en una constante superación personal o una mejora continua que les permita a su negocio ser mucho más rentable. Pero, ¿qué son realmente los costos? Cuando hablamos de costos, no nos referimos solo a lo que pagamos por la materia prima, estos elementos que necesitamos para elaborar nuestro producto. Los costos incluyen todo lo que gastamos para producir o vender, desde la renta del local hasta la luz, el agua, el sueldo del personal y hasta nuestro propio tiempo como dueños. Muchos emprendedores piensan que solo se trata de insumos y ahí es donde comienza el error. Tenemos esta idea de que si quiero fabricar algo me va a costar elaborarlo solo con lo que es tangible alrededor de dicho producto o alrededor de lo que yo le tengo que entregar al cliente. Pero hay elementos intangibles que son aquellos que no podemos observar o que no podemos tocar en el producto que se incluyen y van encareciendo dicho producto. Así que ocupamos diferenciar costo fijo y costo variable. Hay dos tipos principales, como los mencioné. Los fijos son los que pagan cuando produces o no, es decir, como la renta, el sueldo de un empleado
Y los variables dependen de cuánto vendas, como las tortillas en una taquería. Por ejemplo, si la renta del local cuesta 10,000 pesos, la pagas vendas 100 o 1000 tacos. Pero las tortillas solo las compras cuando las necesitas. Así de sencillo funciona esta diferencia. Si yo no vendo nada, tengo que seguir pagando mis obligaciones fijas, pero si vendo, tengo que acumularle mis obligaciones variables. No puedo vender tacos si dejo de tener tortillas. Entonces, en este sentido, podemos diferenciar a gran modo qué es un costo fijo y uno variable para poder avanzar en el análisis de costos. Ahora bien, la mano de obra es uno de los costos que más se subestima. No basta con pensar en el sueldo base. Hay que sumar prestaciones, cuotas, uniformes y hasta el valor de nuestro propio tiempo como dueños. Si no lo consideramos, los precios se quedan cortos y el negocio pierde. Es decir, en ese momento que mi personal no puede hacer nada más por estar construyendo dicho producto o prestando dicho servicio, a mí como empleador o como dueño me cuesta. Entonces podemos entender que ese momento tengo que cobrarlo conforme al tiempo que avance. Asimismo, tenemos elementos como la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. El primero entiende que es el personal que participa activamente en la producción del producto o la prestación de un servicio. Por ejemplo, el taquero que prepara los tacos, el panadero que hornea el pan, el estilista que corta el cabello, ¿no? Que son los tres ejemplos que vamos a estar viendo durante la presentación. Así como la mano de obra es el personal de apoyo del proceso productivo sin participar en él. Por ejemplo, tenemos al supervisor, el personal de limpieza, el encargado de almacén, el contador interno, etcétera. Yo no puedo prestar un muy buen servicio de corte de cabello si sigo teniendo todo el cabello de todos mis clientes durante el día regados por todos lados, que las tijeras tengan cabellitos de otras personas que pueden tener algún intruso dentro de ellos. Entonces, lo ideal es que si bien no estoy considerando o la persona no ve a aquel personal que está haciendo la limpieza, también debe estar incluido porque me cuesta al realizarlo, ¿no? El costo real debe de incluir lo que es el sueldo base o el salario nominal, las prestaciones de ley, hablando de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, las cuotas patronales del Seguro Social y del IMSS y otros beneficios que ustedes otorguen como uniformes, herramientas, capacitaciones, etcétera. Todo aquello que yo tenga que invertir en el empleado debemos acumularlo dentro del costo. ¿Esto para qué? Para no depender exclusivamente de las utilidades, dado que si yo no lo considero, de mi utilidad va a salir todos esos gastos que no estaban incluidos dentro del costo. Tu trabajo como dueño tampoco es gratis, tenemos que tener muy en cuenta eso. Aunque no te pagues un sueldo formalmente, debes asignar un costo a tu tiempo y trabajo dentro del cálculo del mismo. ¿Esto por qué? En mi experiencia he observado que muchos dueños es de, pues yo no tengo salario, pero ocupo para pagar aquí, ocupo para pagar allá, las tarjetas, shalala, shalala, empieza a salir todo a partir de nuestros ingresos. Entonces, al momento que nosotros empezamos a agarrar ese pequeño dinero, llevamos un descontrol financiero tanto personal como empresarial. Tú como dueño debes de considerar de que si tengo X cantidad al mes, con esa cantidad debo de subsistir. Entonces, ¿para qué? Para que se vea realmente reflejado las utilidades dentro de la empresa. Ya al final del año, pues podrías hacer algún ajuste, que es lo más recomendable. Bien, entonces, ¿cuáles son los 5 errores más comunes al calcular costos? Después de analizar muchas MIPYMES, encontramos 5 errores que se repiten. Uno es no incluir la mano de obra completa. 2, mezclar gastos personales con los del negocio. El tercer error es olvidar los costos indirectos como la luz o el mantenimiento. El cuarto, no actualizar precios aunque todo suba. Y 5, confundir costo con gasto. Si reconocen alguno, no se preocupen, todavía se puede corregir. La intención es en este momento que nosotros podamos identificarlos para prevenir en nuestros negocios o nuestros emprendimientos estos errores y las siguientes consecuencias que vamos a ver, ¿no?
En gran parte de lo que he observado durante el análisis de diversas MIPYMES es que la mano de obra no calculamos todo lo que conlleva el trabajador. Me ha tocado que ver el salario diario en frontera son casi 420 pesos, esto es tu salario diario y tal cual. Pero desde que hacen este cálculo, no analizan la parte del día de descanso, si es que va a trabajar en domingo, cuáles van a ser las prestaciones, porque un trabajador no me cuesta solamente el salario diario, sino todo lo que conlleva, prima vacacional, aguinaldos, en su momento prima dominical, si es que tiene este beneficio por trabajar en domingo, o a cualquier otra prestación que nosotros queramos integrar. También uno de los errores que mencionamos y que he visto con mucha mayor frecuencia son inmiscuir los gastos personales con los del negocio. Si bien yo sé que es un poco complejo el manejar una tarjeta para esto, una tarjeta para esto, y sobre todo si manejamos efectivo, tener mi guardado y el del negocio, puede ser complejo si no tenemos el hábito. Pero sí es muy importante que nosotros aprendamos a subsistir con X cantidad de dinero para que todo lo demás quede del negocio. También la subestimación del costo indirecto es una gran afectación, tanto mano de obra como los servicios, como aquellos insumos que no se ven reflejados dentro del producto, porque a simple modo nosotros seguimos gastando y no los estamos recuperando dentro del costo. Entonces esto nos va a generar una pérdida incalculable al final del ejercicio. Por último, el no actualizar los costos y confundir costos con gastos es lo más normal. Un costo es algo que tú tienes que recuperar en su momento. Tú invertiste en ello y lo vas a reponer. Un gasto es algo que ya no vas a ver nuevamente. Por su lado, el no actualizar conforme a la inflación, es decir, si la inflación me da 5% y yo actualizo un 2%, pues ante el mercado yo voy a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque no estoy cobrando lo suficiente para cubrir los incrementos de toda mi materia prima, de todos mis servicios, etc. Entonces, bien, aquí lo que son estos errores es más para que los tengamos en cuenta y los podamos identificar dentro de nuestro negocio y poderlos combatir. Por ejemplo, olvidar las prestaciones. Un error gravísimo es calcular el costo de un trabajador solo con el sueldo base. Les pongo un ejemplo. Si alguien gana 8,000 pesos, en realidad, sumando todas las prestaciones y cuotas, su costo real puede llegar a los 10,000 pesos. Eso cambia todo el cálculo porque el costo por hora sube. Si no lo vemos, estamos vendiendo por debajo de lo que realmente nos cuesta el producto. En el caso que les presento ahorita, las horas efectivas son las horas realmente trabajadas, descontando los días de descanso, vacaciones y ausentismos, que es lo que realmente le estamos invirtiendo en ese momento. Un sueldo base de 8,000 pesos con prestaciones y cuotas de 2,000 pesos mensuales, al dividirlo entre las horas del mes, que aproximadamente son 160, pues nosotros estamos invirtiendo 62.50 pesos por hora del producto que se está elaborando. En algunos casos podemos sacarlo hasta por minutos, pero ahorita solamente es para el ejemplo. Pero la intención es de aquí de que si yo lo vendiera inclusive a 61 pesos o determinada que me cueste 61 pesos, pues no me va a dar porque voy a estar perdiendo 1.50 pesos. Pero dice, bueno, es que 1.50 no es tanto. Puede que no, puede realmente no ser tanto en un solo producto. Pero si nosotros vendemos masivamente o en grandes cantidades, por ejemplo las taquerías, que por lo menos aquí en mi estado, es algo que todos los días ves gente, siempre se están vendiendo, y que le pierdas 10 centavos a cada taco en vez de ganárselos, eso puede llevar a la bancarrota a dicho negocio. Entonces es importante que no le perdamos y que realmente sepamos cuánto le ganamos a cada uno de nuestros productos. Entonces hay que tener cuidado en la parte de mano de obra y no olvidar lo que conlleva tener trabajadores. ¿Cuáles son las consecuencias? No calcular bien los costos es manejar con los ojos vendados. Puedes vender mucho, trabajar horas extras, pero no construir un patrimonio. El negocio se vuelve frágil, pierde competitividad y tarde o temprano te obliga a cerrar. Suena fuerte, lo sé, pero la realidad de miles de negocios en México es esta.
no tenemos en cuenta que nuestro negocio está perdiendo y al final de cuentas tenemos que cerrarlo y cerrarlo en malas condiciones. Cabe aclarar que el cerrar un negocio no siempre es malo, siempre que lo hagamos financieramente sano. ¿Qué quiero decir? Que no tengamos que invertirle más al momento de cerrar y poder cubrir con todas nuestras obligaciones. ¿Qué, ¿Qué puede generar estas pérdidas? Pues primero que nada vender por debajo del costo real. El que yo crea que un producto me cuesta tanto y realmente lo vendo más barato de lo que me cuesta, pues es una gran pérdida. Puede llegar un momento, claro que sí, que por el volumen de ventas esto no se vea representado, no se vea identificado, pero si se hace el análisis correcto, van a poder identificar todo lo que pudieron haber ganado y no lo obtuvieron, que eso es algo muy común. Trabajar mucho y ganar poco es otra de las consecuencias. Te esfuerzas largas jornadas, pero tu negocio apenas sobrevive, no generas patrimonio, no puedes ahorrar para el futuro, no puedes volver a invertir en tu proyecto y no puedes crecer generando nuevos negocios y nuevos empleos, ¿no? Entonces, una idea generalizada es que, ay, qué padre, estamos trabajando horas extras, estoy dándole tiempo extra a mis trabajadores. Eso tampoco es un buen análisis. Si algo te obliga a generar horas extra, debería ser la cantidad de solicitudes. Pero si te obligas a pagar horas extras porque se está haciendo mal un proceso productivo, no se está cuidando las recetas, no se está procurando que el beneficio o que el flujo de los clientes sea el máximo, pues esto nos puede generar pérdidas respecto a nuestras ventas. Un ejemplo muy sencillo, que por querer sacar rápido algo, los productos no sean de la misma calidad. Si yo digo, bueno, voy a hacer de un pan, voy a sacar 10 rebanadas para hacer un pan francés, y por estar a las prisas, corto mal un pan que ya no tiene la presentación para el pan francés, ahí me genera una merma. Entonces tengo que ocupar el tiempo extra para que se corte correctamente otras 10 rebanadas y me van a quedar 9 sin utilizar. ¿Por qué? Porque no las voy a necesitar posiblemente en ese momento, ¿no? Es un ejemplo algo drástico, pero puede llegar a pasar. También una mala determinación de costo nos puede llevar a tomar malas decisiones de inversión. Es decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo que nos está yendo súper bien, me puedo endeudar, que es lo primero que llegamos a hacer, me puedo endeudar con X maquinaria, con X equipo de transporte, pero al mismo tiempo, cuando tenemos realmente los resultados del ejercicio y vemos que nuestros estados financieros, es decir, nuestras ganancias, nuestras pérdidas, no se ven reflejadas en nuestros bancos o en nuestra caja, pues eso nos puede llevar a un nivel de estrés muy alto porque no tenemos la certeza de poder cubrir la obligación que acabamos de adquirir. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente para tener una buena determinación de costos y un buen análisis financiero de la empresa, poder establecer metas a futuro. Perder competitividad es inevitable si no controlamos nuestros costos. Si yo no puedo vender al mismo precio que mi competencia o menor, tengo que dar una mucha mejor calidad. La gente puede pagar más por el mismo producto o productos similares siempre y cuando la calidad esté ad hoc a la necesidad. Es decir, que concuerden estas dos líneas, costo con calidad. Pero si yo vendo por encima de lo que venden mis competidores, pero a su vez no estoy ganando lo mismo que ganan ellos, esto me va a dejar fuera del mercado tarde o temprano. Y que nos lleva a la última consecuencia, que es la posibilidad de cerrar nuestro negocio. He aquí lo que menos queremos llegar, como un pequeño análisis de un producto, de un costo, de un proceso, puede llevar a cerrar o no cerrar, cumplir o no cumplir, que al final de cuentas es nuestro objetivo. Bien. Estrategias básicas. La buena noticia es que no necesitas ser contador ni comprar un software carísimo. Con pasos simples puedes mejorar mucho tu negocio. Separar cuentas personales y de negocio, registrar todos los gastos, clasificarlos, calcular tu punto de equilibrio y revisar precios cada 3 meses. Solo con eso ya es un paso muy grande que va a dar tu negocio para ser económicamente rentable, ¿no? Para separar nuestras cuentas personales y del negocio, se
invita a abrir una cuenta exclusiva para tu negocio, que en algunos casos, algunos bancos les dan ciertos beneficios para poder incluirse dentro de dicho negocio, ¿no? Esto te dará claridad sobre los ingresos y los gastos reales que tu empresa está generando, facilitando el cálculo de los costos y la toma de decisiones. Porque no es lo mismo pagar con la tarjeta universal, negocio y propia, lo que consumes dentro de tu negocio y lo que consumes dentro de tu casa. Podrías hacer un análisis que va a ser mucho más tardado, pero al final de cuentas, si lo separamos, esto es exclusivo de acá, lo puedo utilizar para analizar mi negocio. También registrar todos los costos, llevar un registro diario, puede ser un cuaderno, puede ser un Excel, de todos tus gastos, sin importar qué tan pequeño sea. Puedes usar una libreta, una hoja de cálculo, lo que ustedes gusten. Lo importante es tener, hoy gasté esto, en esto, ¿para qué? ¿Por qué lo gasté? Esto sí, ideal en todo negocio. Yo sé que en ocasiones no nos da los tiempos, tenemos tanto trabajo encima para efectos del negocio, de que tenemos que ir por la materia prima, tratar con proveedores, tratar con clientes, ver que se está realmente trabajando, y esto nos puede llegar a costar un poquito de tiempo. Nos hacemos a la idea de irlo haciendo día tras día, una hora al día, agarramos todos los tickets del día anterior y tenemos un registro idóneo para la toma de decisiones. Pero estas mismas las tendríamos que clasificar, es decir, organizar tus gastos en categorías de fijos, variables, directos o indirectos, para efecto de ayudar a entender mejor la estructura del costo de tu negocio. Por ejemplo, tenemos servicios pensamos en un restaurante, servicios del área de comedor y los servicios del área de cocina, ¿no? Entonces, comedor sería totalmente indirecto porque no se van a ver reflejados en el producto, pero gran parte de lo de cocina tendría que estar directamente incluido. Además, esto les puede ayudar a hacer un análisis común o general de cuánto gasto mensualmente de servicios, productos de limpieza, materia prima, qué tipo de materia prima, porque si nosotros vemos un desfase, por ejemplo, si normalmente tenemos una constante de 2,000 pesos en productos de limpieza mensuales y para un mes siguiente se duplica, triplica, pues eso es un foco rojo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Si el nivel de clientes no ha aumentado o el nivel de ventas, no tendría por qué aumentar esta clasificación. Hay clasificaciones que tendrían sentido, por ejemplo, la luz, el agua, porque hay periodos donde hay subsidio y hay periodos donde no. Entonces tendríamos que tener este pequeño análisis por cada uno de los rubros que ustedes manejen. Calcular un punto de equilibrio, que si bien se escucha muy complejo, realmente es saber tus costos fijos y tus costos variables. Ahorita vemos un ejemplo para determinar cuántas unidades necesito vender. Estas unidades son nuestro objetivo de venta. Este mes tenemos que vender tantas unidades. No recomiendo hacerlo del diario. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ocasionar un poco de estrés si vamos iniciando. Si tú me dices, como en el ejemplo más adelante, que ocupo 160 unidades diarias, pues que un día vendas 150, se puede compensar con un día que vendas 200. Entonces, si no se logra del día al día, sí llevar un control de estos niveles de ventas para al final del mes hacer un análisis y ahora sí proponerme algo más en concreto. También la definición de costos no tiene que venir ligada al estrés emocional ni psicológico. Revisar precios periódicamente. Al menos cada 3 meses se recomienda revisar si tus precios siguen siendo rentables considerando los aumentos en los costos de los insumos, servicios y salarios. Normalmente, por ejemplo, ahora que inicie el año 2026, va a haber un incremento de todos los productos de canasta básica, va a haber un incremento salarial al salario mínimo general. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese incremento, porque todo nos va a costar más caro al final de cuentas, nosotros también tendríamos que aumentarlo. Entonces es muy importante, se recomienda que de forma trimestral se haga dicho análisis. Ahora bien, pongamos en ejemplo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuántas unidades debes vender para no perder dinero. En una taquería, por ejemplo, si tienes costos fijos de 28,000 pesos y cada taco deja 6 pesos de ganancias, necesitas vender alrededor de 4,667 tacos al mes, o sea, unos 156 tacos diarios. Todo lo que vendas arriba de eso es tu real ganancia.
Tomemos este ejemplo. Los datos del negocio es que tiene un costo fijo de renta mensual de 10,000, sueldos fijos de 18,000, dándonos un total de 28,000 pesos mensuales que tenemos que pagar sí o sí, vendamos o no. Entonces, aquí ya tenemos una obligación creada. Sí es muy importante que tengamos en cuenta estas cantidades para efectos de cumplir con estas obligaciones. Por su lado, los costos variables por tacos, que si bien lo vendemos a 20 pesos, pero nos cuesta 14, en ese se incluye 8 pesos de materia prima, que puede ser la tortilla, las salsas, que debemos ya de incluir, no son regalo, el tipo de carne, el tipo de guiso, etcétera, la mano de obra directa, cuánto nos cuesta al momento de elaborar un taco, supongamos que nos cuesta 3 pesos, ¿no? Nos da un total de 14 pesos por cada taco. Si el precio de venta es de 20, el margen de contribución o la ganancia obtenida es de 6 pesos. Entonces, para nosotros poder determinar un punto de equilibrio sencillo es a los costos fijos los voy a dividir entre la ganancia obtenida, también conocida como margen de contribución. En este caso, como podemos observar en el ejemplo, el punto de equilibrio son los costos fijos entre el margen de contribución, que es la ganancia, que sería 28,000 entre 6 pesos, nos da un total de 4,667 tacos. Que en ventas bastaría solo con multiplicar los 4,000 por los 20 pesos a lo que los vendemos, nos da un total de 93,340 pesos mensuales para poder cubrir nuestras obligaciones. Uno creería que son cantidades exuberantes, pero ojo, esto solamente son ventas, no es la ganancia real que nos queda. Entonces, esta taquería necesita vender al menos 4,667 tacos al mes, aproximadamente 156 tacos diarios, para cubrir todos sus costos. Cualquier venta adicional representa ya nuestra ganancia, que al final de cuentas es lo que estamos buscando. En nuestro objetivo de ventas, 156 tacos diarios. Tan sencillo. Que, como les comento, es una estimación. Si un día vendo 150, el otro vendo 100, pero al siguiente 200, ahí vamos nivelando las ventas necesarias. Bien. Otro caso de costos es el de María, que vendía pan en 10 pesos, pensaba que ganaba 3 pesos por pan, pero cuando sumó todos sus costos descubrió que en realidad perdía 1.10 pesos por cada pieza. Vendía más de 200 panes al día y entre más vendía, más perdía. La solución fue ajustar el precio a 14 pesos, perdió algunos clientes, pero alrededor del 85% se quedó. Ahora gana de verdad y puede crecer su negocio. Entonces tenemos del lado izquierdo para ustedes lo que María creía que podía ganar, ¿no? Tenemos el costo de pan, ella solamente tomó en cuenta la materia prima, que fue un total de 7 pesos, lo vendía a 10 y por ende entendía que tenía una ganancia del 30%. Pero, si bien la materia prima correctamente eran 7 pesos, el gas que usaba del horno, la luz que necesitaba, el desgaste del horno, porque en algún momento su equipo va a perecer. Entonces tenemos que tener en consideración cuánto tiempo puede durar nuestro equipo, en este caso el horno, cuánto es su vida útil, cuánto fue el costo para determinar e integrarlo dentro de nuestro costo. Y la mano de obra real. Entonces, al final de cuentas, integrando todos estos valores, el costo real nos dio 11.10 pesos por cada pan. Entonces, si nosotros lo estábamos vendiendo a 10, estamos perdiendo alrededor de 1.10 pesos por cada pan vendido. Puede ser que por la gran cantidad de ventas que tenía, no lo vio en su momento al principio. Sí es importante que reajusten esos costos o en este caso, reajusten el precio de venta. Bien, ahora con el ajuste de los 14 pesos, pues si nos costaba 11.10 cada pan, pues aumentarle el valor de un 25% nos generaba un costo de 13.90. Por practicidad lo subimos a 14 pesos, dado que pues si es una empresa que maneja mucho efectivo, pues sería complicado estar dando vuelto de 10 centavos, ¿no? Entonces, a esto ya le estábamos ganando alrededor
de 90 centavos por pan, lo que es una ganancia de 180 pesos, que mensualmente serían 5,400 pesos. La lección aprendida en este caso, que aunque algunos clientes se quejen del aumento de los precios de 10 a 14, María mantuvo el 85% de sus clientes, porque el precio al final de cuentas no lo es todo. La calidad, el servicio y la atención es muy importante también dentro del producto, y eso puede justificar algunos precios. Pasemos con el caso 2, la estética belleza total. Roberto cobra 100 pesos por corte de cabellos y siempre estaba lleno, pero cuando revisó bien, cada corte le costaba 120 pesos, perdía 20 pesos por cliente. Imagínense trabajar a tope y perder dinero, tuvo que ajustar a 150 pesos, y aunque también algunos aceptaron y otros no, ahora le gana 30 pesos por servicio y su negocio ya no está en números rojos. No está tan enclientado, pero ahora sí obtiene ganancias. Disculpen. Entonces, a lo que voy es, en este sentido, el tener muchos clientes no era benéfico para Roberto. Trabajaba bajo mucho estrés, trabajaba bajo presión y no estaba obteniendo ganancias. Ahora que actualizó o modificó su costo de venta, tiene menos clientes, pero tiene mayor ganancia. Eso es muy importante. El hecho de que tengamos mucha gente consumiendo, no nos da la certeza de que realmente estemos ganando. Como les comentaba al principio, una cosa son las ventas y por otro lado, la ganancia. Entonces, es importante que estas dos tengan una relación una con la otra. ¿Cómo saber si tienes un problema con tus costos? Estas son señales claras para observar. Vendes más pero no ves utilidad. Trabajas horas extras que no se reflejan. Tu personal se va porque no puedes pagar bien, o haces promociones que te generan pérdidas. Si te pasa esto, es momento de parar y revisar o analizar cómo se está trabajando en tu empresa. Si bien ya vimos los ejemplos, que en este caso era María, que vendía pan, solamente ella trabajaba, y era Roberto, que solamente trabajaba por su cuenta, ¿qué pasa con aquellos que tenemos empleados o aquellos que tenemos personal de apoyo, que puede ser interno o externo? El hecho de que venda mucho, como comentábamos hace un rato, y no tenga utilidad, es un foco rojo. Yo veo en mis números, en mis libros, que hay utilidad, pero no se ve reflejada en bancos. Ahí tenemos un pequeño error. Trabajar horas extras no reflejadas también es un error que tenemos que tomar en consideración, debido a que una hora extra no quiere decir mejor trabajo. Inclusive puede decir que hay un mal trabajo, comentábamos hace un momento, que a lo mejor el proceso productivo está teniendo algún dilema o alguna problemática, por lo cual es importante que verifiquemos desde dónde viene esta causa por tener que pagar horas extras. Alta rotación de personal, o que a tu personal le pagues exclusivamente el salario mínimo, las prestaciones de ley, no porque quieras, sino porque no puedes dar más. Eso también es un foco rojo. Tu negocio no está dando para ser competitivo ante el mercado laboral. Y promociones que generan pérdidas. Hay muchas ocasiones que puede ser marketing o no, pero que hacemos promociones que no nos están generando ganancias, pero atraemos gente que al final de cuentas buscamos que consuma otros productos. Pero si no es el caso y solamente hacemos promociones por tener promoción, pues ahí tenemos un dilema costo-beneficio. Que si bien puedo atraer mucha gente, puede conocer, pero nomás va por esa promoción, pues ya no es un negocio redituable. Realmente una hora de trabajo de mis empleados, tengo tiempo estándar por producto, diferencio entre costo fijo y costo variable, actualizo mis precios cuando suben los insumos. Si la respuesta es no en alguna de estas preguntas, hay que tomar acción respecto a mis costos. Si conozco el costo hora real de mis empleados, esto es, tomo el salario base más todo lo que tengo que invertir, o si solamente tomo el salario base como referencia. Tengo tiempos estándar por productos o servicios, cuánto debe de tardar el trabajador en realizar un solo producto para efectos de la entrega a tiempo y forma. Entre más tarde, más costoso me va a ser este producto. Pero ojo,
hay productos que sí van a necesitar de un tiempo estimado amplio para poder cubrir con las necesidades del cliente. Distingo entre mano de obra fija y variable. Identificas claramente cuál es el costo de personales que son fijos, como los salarios mensuales, y cuáles son variables, como las comisiones o los pagos por pieza. Actualizo mis costos cuando suben los salarios o los precios. Esto es sumamente importante. Si no hacen una revisión o un presupuesto de mano de obra para el siguiente ejercicio, puede que queden por debajo de la competencia y al final de cuentas eso no es benéfico. Mi precio de venta cubre todos más un margen de utilidad, es decir, vimos el punto de equilibrio donde no tengo pérdidas, no tengo ganancias, pero ocupo o necesito una utilidad, ocupo ir más allá de ese punto de equilibrio. Si mis ventas no cubre todo, además de me deja ganancia, pues tenemos un foco rojo que debemos de atender. Esta pequeña checklist la podemos utilizar para anticiparnos a ciertas problemáticas de nuestro negocio. Tips fáciles. Haz un presupuesto mensual, revisa los tickets de compra, así detectas aumentos, ponte un sueldo como dueño, porque tu trabajo también cuenta. Y usa apps sencillas para registrar gastos e inventarios. Empieza con un solo hábito esta semana, luego suma otro y así sucesivamente. Lo importante aquí es avanzar. Un presupuesto mensual de costos nos ayuda a saber cuánto nos sigue costando y cuánto va a ir aumentando conforme aumenta el mercado. Si revisas los tickets de compra, vas a saber en qué estamos gastando más y en qué estamos gastando menos. Así como asignarte un sueldo libera la presión de la empresa de tenerte que estar dando más dinero, y así aprendemos nosotros finanzas personales que nos permite trabajar con X cantidad. Las apps de control hay infinitas dentro de la App Store o Apple Store, que también podemos utilizar hojas de cálculo o una libreta para irnos familiarizando con este nuevo sistema de trabajo. No necesitamos un software muy sofisticado, sino ser constantes y tener el criterio para hacer el análisis. Empieza con una sola acción esta semana y una vez que se convierte en un hábito, agrega la siguiente. No intenten hacerlo todo de golpe porque eso nos puede llegar a fracturar como persona, como un ente económico, y entrar en un nivel de ansiedad o desesperación que no nos permite avanzar. Es muy importante ir a nuestro propio paso. Así bien, ¿cuáles son los beneficios? Cuando calculas bien tus costos, tu negocio cambia. Tienes precios justos y rentables. Controlas mejor tus operaciones, tomas decisiones informadas y aseguras continuidad. Tu negocio ya no solo sobrevive, sino que crece de manera ordenada y sobre todo sostenible, que es un punto muy importante hoy en día para el crecimiento. En conclusión, hoy hemos visto que calcular costos no es un lujo, es una cuestión de vida o muerte para el negocio. No olviden que vender mucho no siempre significa ganar. Revisen sus costos esta semana, hagan ajustes si es necesario. Su familia, su negocio y su futuro se los va a agradecer. Muchísimas gracias por su atención. Espero esto haya sido de gran utilidad para ustedes, les deje algún aprendizaje o alguna herramienta y sobre todo muchísimas gracias por atenderlo. Que tengan un excelente día y los seguimos invitando a ver y vivir la experiencia del bienestar financiero. Que tengan un excelente día. Hasta luego.